Hola, muy buenos a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 5, chicos, de Phantom Pain. Gracias por estar ahí. Bueno, como bien sabéis, chicos, en el anterior episodio terminamos el prólogo, ¿vale? El prólogo Despertar. La verdad es que pasaron un montón de cosas, un montonazo de cosas, la verdad. O sea, el juego ha empezado muy fuerte, muy fuerte. Creo que es el mejor opening de toda la saga, para mí. Bueno, ya veré, tendré que comparar, pero me ha parecido muy bueno, muy bueno. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron infinidad de cosas. Despertamos en un hospital 9 años después de lo que pasó del Ground Zeroes, ¿vale? Conocimos a Ismael, no sabemos muy bien quién es alguien del hospital que nos ayudó, pero no sé si le vamos a volver a ver o no. Nos está persiguiendo un Terminator, un Rey de la Noche de Fuego, como queráis llamarlo. No sabemos muy bien por qué. Encima los de Fox, bueno, no los de Fox, los de X o F, ¿vale? En el Ground Zeroes ya sabéis que iban a por nosotros. Nos están persiguiendo, nos quieren muertos. Creo yo que es esa entidad militar. Y básicamente nos salvó alguien misterioso, no sabemos muy bien quién es de momento. Pero bueno, vamos a darle, chicos, porque este juego tiene una pintaza brutal, brutal. Así que nada, salimos de los resultados. Por cierto, he conseguido el rango S en prólogo despertar. Ya sabéis que, por lo menos en el Ground Zeroes, ¿vale? Si queréis obtener el platino, que yo creo que es muy difícil obtenerlo, ¿vale? Hay trofeos que te piden hacer todas las misiones en rango S. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Así que nada, vamos a salir de los resultados. Yo en el Ground Zero sí que tengo el rango S. Tengo el platino. Bueno, hay 15 trofeos, pero los 15 trofeos los he hecho. Vale, ya sabéis que caímos aquí, nos partió un rayo. O sea, de verdad, la cantidad de cosas que nos ha sucedido. O sea, este tío es como los gatos, tiene 7 vidas. O incluso más. Uno aparece el psicomantis este, que lo conocimos en el anterior episodio. Bueno, lo conocimos, no sabemos qué obsesión tiene con nosotros. Come on. Quemadita, la universidad, quemadita. My name's Ocelot. Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. 2, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. Bueno, en el hospital no apareciste, macho. Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Vale, Until por the day, Cypher. that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. Lo que no entiendo es por qué todo el mundo me quiere muerto. Eso es lo que no entiendo. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. Sí, el Miller ese, chicos, también apareció en el Metal Gear Solid 1, en el primero. Ya sabéis, para el que no lo sepa, los juegos no van cronológicamente, sino que van salteados. Pero lo que no entiendo es cómo este nos está ayudando. Porque este, en los anteriores juegos, nos quería muerto. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days they'll reach the Soviet garrison.
He'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Ya sabéis que Miller también apareció en el Ground Zero, chicos, Well, ¿vale? there's our ride. Al A parecer, whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. vale. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Bueno, para empezar no tenemos brazo, muñeca, mano, para llamarlo. Y lo segundo, alerta spoiler, ¿vale? En el 3 al final se demostró que Ocelot era Adam, ¿vale? ¿Quién era Adam? Bueno, básicamente también era una espía para los Estados Unidos, pero él básicamente se infiltró como un soldado ruso. Y creo que por ahí pueden ir los tiros. Puede ser, bueno, creo que era un agente encubierto, lo era. Y ahora mismo, pues, nos está ayudando. O sea, ayuda a los Estados Unidos. Ocelot, muy buen personaje, ¿eh? Muy buen personaje. Vale, hay un parche nuevo, ¿eh? Si os habéis dado cuenta, no tenía el parche de Foxhound. En el Ground Zero sí que tenía Foxhound. El purito, siempre tiene que estar el purito de Snake. Y bueno, tenemos una mano biónica, amigos. Y el cuerno ese que tenemos, que se nos quedó, pues eso, del metal del helicóptero o algo. Uf. Vaya cicatriz la han dejado, ¿eh? Vale. Información previa de Ocelot. El hombre de fuego, cinta de música 2. Sí, el hombre de fuego. Bueno, el rey de la noche, para los aquí presentes. Vale, parte de emblema obtenida. Buah, qué buena pinta, ¿eh? Este es el parche que tenía, Diamond Dogs. Qué guapo que está, ¿eh? Episodio 1, miembros fantasmas. El 1 de marzo de 1964, al norte de Kabul, Afganistán. Sí, por lo que he visto, casi toda la trama sucede en Afganistán, ¿eh? Casi toda. Hemos comenzado en Chipre y ahora pues nos vamos a Afganistán. No sabemos si iremos a otras zonas o no. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Ah, sí, lo que os contaba de Miller, chicos. También apareció en el Ground Zero, ¿vale? Era alguien que nos ayudaba también con la base esa que teníamos, la que fue destruida. Y creo que en el 1 fue el mentor de Solid Snake. Creo. Kazuhira Miller. Revólver Salasaska. Ocelot. Getting used to it? Qué gran personaje, Ocelot, ¿eh?
lo que he visto también, este es un juego, creo que es el primer juego de Metal Gear con mundo abierto, ¿eh? Menudo flow tiene Ocelot. La radio. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. Vale. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Bueno, hay que encontrarlo, a Miller. Buah, pero fijaros el mapa, Go ahead and close the iDroid. Fijaros, qué cantidad de fuertes que hay aquí. Qué Got bueno. your binoculars, or should I say your in-scope? See the village? Binoculares. Straight ahead, to the right. Look up, a little to the left. Sí, la aldea estaba por aquí. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Sí, esto en el Ground Zero también estaba, That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. Vale. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Vamos a poner un marcador. Good. Vale, con Now you won't L2. have to worry about getting lost along the way. Bien. Can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. Vale. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. Lo bueno, chicos, es que es un juego con muchísimas posibilidades. Muchísimas. Puedes hacer sigiloso, puedes ir de frente. Puedes cargarte al que quieras. Dejarlo inconsciente. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. They'll be missing them. Sí, estas son las gafas de Miller, de Kazuhira. Kazuhira. Lo digo yo. Now go. Let the legend come back to life. Sí, sí, ya nos ocupamos nosotros. Acelerar caballo cuadrado. A ver, controles. Bueno, más o menos los tengo. Los tengo todos bien memorizados. Pero bueno, en el Ground Zero no había caballo. A ver. Aquí hay peña, ¿no? That's marking. Focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Bien. Es que tenemos que pasar por ahí, La cosa es... Hold it.
There's a Soviet guard post. They're bound to be guards. Take a look with your binoculars. Put the enemy in the center of your field of view. Sí, pero esto ya lo sé, lo de marcar. A ver, ¿cómo bajo? No. Vale, con triángulo bajamos. Ya, qué guapo que está, ¿eh? ¿Qué cosas? Diamante bruto. That's a rough diamond. Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? No tiene pinta de que haya nada más. Pero tengo armas ya, ¿eh? Brazo biónico, a ver. Prótesis mioeléctrica para Snake. Usa el botón de llamada L1, R para dar un toque, atraer amigos. Cuando esté equipada como arma secundaria, presiona el botón CQC mientras corres para soltar un golpe arrollador. Sí, el CQC en este juego es muy bueno, amigos, es muy bueno, O sea, poca broma. Que lo han hecho, pero muy bien, A ver, me encargo de este. Buenísima. A ver, desarme táctico. Ciertas acciones como disparar a la cabeza fuera del rango de alcance de un arma y neutraliza enemigos con CQC y al sostenerlos se consideran golpes estratégicos. Se suman a tu puntuación al terminar la misión, ¿vale? Procura hacer tantos golpes estratégicos como puedes durante la misión. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Sight, sound. Keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Quedarse escondido. Utiliza el botón de posición X para cambiar de posición. Voy a guardarlo. No, yo salgo. Vale, mira, aquí hay otro. No tenía marcado. Capturado. Anda un trofeo también. Ni tan mal. Pero voy a subir ahí arriba, Mira, aquí hay diamantes, Esto es dinerito del bueno. Ahí seguro que hay más peñas, segurísimo. Vale, no puedo entrar aquí. Vamos arriba. Vale, silenciador obtenido. Importante esto, chicos, ¿vale? Los silenciadores se gastan, ¿vale? En el 3 ya se gastaban, pero hay que tener cuidado, porque el silenciador para mí es algo súper clave. Y que hay que tener como 5 como mínimo para cada arma. Ahí está. A parabolic antenna. There could be intel files of some kind in there. Vale, ¿dónde está la antena? ¿Dónde ha dicho que estaba la antena? Era esta. A parabolic antenna. The Soviets must have added that themselves. Meaning there's communications equipment inside. No veo a nadie, Bien. Oye, ¿se puede llamar de alguna forma al caballo? Hostia. Buah, qué cantidad de cosas, ¿no? ¿Cómo llamo al caballo, tío? Vale, sí, esto lo sé. Vamos a ir con esto. Aquí sabéis lo bueno. Hostia. Hostia, puedo cambiarlo, Y así para ocultarme, qué bueno,
recordaba. Normalmente se le suele dar a la X, pero bueno, es cuadrado aquí. You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Unos cuantos aquí, ¿eh? Hay otro, ahí hay dos. Se viene tinglado aquí, ¿eh? Me ha dicho lo de la antena parabólica. Yo mirando todo, ¿eh? Mirando todo y despacito. Míralo. He visto este. Y creo que estoy escuchando un camión, ¿eh? Vamos por aquí. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. ¿Esto qué es? Agente. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. Vale. Cuidado que me ha visto uno aquí. Mira. 59 metros. Bueno, estaría bien buscar por las casas también. Recurso biológico. Mira, aquí hay un diamante. Cógelo, por Dios. Me tengo que encargar de ese, ¿eh? De este también. Bien. A guardarlo, ¿eh? Por ahí. Aquí nada. Por ahí había uno, ¿eh? Pero... Ya decía yo que oía un coche. Ya decía yo que oía un coche por aquí. Quiero ir a lo de la antena parabólica que había dicho. Vale, aquí podré ver a más, ¿eh? Hay uno. Que hay dos. No, que la cago, ¿eh? Suppressor's no longer effective. Bear in mind your weapon will be loud from now on. Mierda. Que le dan toda la cara, ¿eh? Ven aquí.
he caído a lo tonto, tío, Me he caído muy a lo tonto, tío. No hay nada por aquí. Hay una antena. Este tipo de chabolas no tiene pinta de que haya nada. Yo solo miro por si hay algún tipo de recurso o algo. Tengo silenciador, ¿no? Creo que sí. Vamos a por ese. Looks like the enemy's lost sight of you. They're gonna try to hunt you down. ¿Dónde está la antena parabólica? Aquí hay cosas, tío. Para la base, dice Ocelot, pero de momento no sabemos nada de la base. Lo de la antena... Es que la antena está aquí arriba, ¿Puedo subir de alguna manera? ¿Puedo subir? Aquí hay armas. El documento, Documento. So you picked up an intel file. Now we know where Miller is. I'm marking it on your iDroid. Vale, ¿dónde lo ha marcado? Vale, está aquí sí o sí, ¿no? ¿Cómo llamo al caballo, tío? Esto es lo que me gustaría saber, En la cruceta no es. Ah, aquí. L1. L1. It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Just remember that any situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Bueno, aquí no creo que haya nada más.
hay que ir al puesto ese. Es inmenso este juego, Buenísima. Anytime you need advice, just give me a call. Vale, cuidado, It's an enemy guard post. Watch yourself. Me ves, Fuera. Tú también te vas a ir fuera. Buenísima. Aquí sí que hay cosas, un casete. Vale, hay dos, Buenísima. Había uno más. No tengo gafas térmicas, ¿No se da cuenta? Vale, vamos a usar el CQC, con este. ¿O no? Va a ser que no, amigos. Vale, nada más aquí. Perfecto. Vámonos. A por Miller, Vamos por ahí. Habrá que ver qué se puede hacer con esos materiales y todo. Pero por lo que estoy viendo, chicos, tampoco hay barra de resistencia como había en el 3. Vale, cuidado, You've reached one day. They've got Miller locked up in that town. Check your iDroid for his location. I hope to hell he's all right. He's not your average client. Vale, ojito, porque hay aquí ya sí que hay unos cuantos aquí, Se han ido por ahí. Si van por ahí no me importa, pero me importan estos más, Tengo que ir a pie aquí, Recargada full. Vale, bien. Qué más refuerzos, tío. Combustibles. Antena, Vale, nos infiltramos, Antes lo digo y antes la cago. Buenísima. Vamos para adentro.
Quiero ver dónde están, Zanahoria negra. That's the building, boss. That's where they're holding Miller. Vale. Pues en el que hay que estar. Perfecto. The enemy's given up their search for you, but they're not giving the all clear just yet. Stay alert. Vale, espérate porque... ¿Cómo no he cogido esto, tío? Aquí, es aquí. Es aquí. God. Es él. No more use for me, huh? Cause it's me. I'm here to get you out. Snake. They do something to your eyes? No, it's just bright as all. Le damos las gafas. What took you so long? We'll talk, but not here. Pues no tiene un brazo, No sé si lo perdió en el... No me acuerdo ahora si en el Ground Zeroes lo tenía, tío. You've secured the target. I'll send the chopper to get you out. Make your way to the RV. Hay que irse. Age hasn't slowed you down one bit. Not so heavy anymore, right? Nadie. Hay que irse. Magic words, boss. Waiting 9 years to hear 'em. Kept you waiting, huh? Come on. Save for all times. Me voy a encargar. Un segundito. Silenciado. Ven aquí tú. Muérete. Uno aquí abajo, Vamos a llamar a Sora. O como se llame. Bien. Vamos.
¿Cómo llama el helicóptero, tío? ¿Baja o no baja? Tardaron más a... sí. If you place a marker on the map, you can keep track of where you want to go, even when the map's closed. Joder, me tenía que acercar al punto, tío. Do you read me? This is Pequod. There's a gas covering the LZ. We can't land. Pulling back. Y se va. Vale. Gas. It's them. Se parecen a los del Death Stranding, amigos, ¿Quiénes son estos? Boss, watch out. It's the skulls. Don't let them find us. Boss, whatever that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there. The chopper will be waiting. Hay que pirarse. No sé yo si va a ser buena idea primero cargármelos, Espera. That's Miller. You can't just leave him there. Primero me quiero encargar de estos. Me vieron. ¿Cómo? Me miro, pero vamos. Ya empezamos con las chetadas de Kojima. Se lo han cargado. Boss, the target's dead. Joder. Boss, whatever that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there. The chopper will be waiting. Imposible. Es que tengo que pasar por aquí. Boss, you've got to lose him. Tengo que perderlo, pero está complicada la cosa, Que fíjate que brinco pegando. Vale, se pierden con la niebla. Se pierden con la niebla, vale, importante saberlo. Otra Miller. De arriba, Lo del helicóptero está guapísimo. Guapísimo. Súper realista me parece.
La amiga. Bueno. Ya veremos, ya veremos. El caballo se ha quedado. Pero bueno, bien. Phantom Leap, trofeo ganado. Una B, tío, qué mal. Bien. Bueno, créditos. Estupendo. Vale, esto ha sido una introducción, digamos, ¿no? Perfecto. Recompensas. Muy bien. We're headed for the Seychelles. That's where A our las new home is Seychelles. now. Hey. That was some operation we had, huh? 9 years ago. Carving out our own world. Making our own future. And they took it away. Sí, esto es lo que nos dijeron cuando robamos en el legado de los filósofos, amigos, en el 3. La mitad del dinero que había nos la quedamos nosotros, porque Ocelot fue el encargado de hacerlo. Together. That we can call home. Y con ese dineral hicimos Yeah, we la were base. dogs, all right. Slinking around out of Cypher's sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it. We did it. You see this? Diamond Dogs. Sí. Our new home. Nuevo emblema. A phantom of our former selves. Triumph. Death. We weren't allowed either. Yeah. I remember it all. Sucedieron cosas, amigos, ¿eh? Sucedieron, vamos, se lió bastante en el Ground Zeroes, ¿eh? Eso es el flashback. Y aquí sí que tenía los dos brazos, Miller. Buah, y lo que pasó con Paz, macho, madre mía, ¿eh? ¡Pum! Buah. Lo de las bombas es que era, vamos. Skullface. También nos lo presentaron en el Ground Zeroes. Snake. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm the one who got caught up with Cypher. A group above nations, even the US. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. Alguien los traicionó. Eso está claro. In Afghanistan. Cypher just keeps
just growing. Swallowing everything in its path. Getting bigger and bigger. Who knows how big now? Boss. I'm gonna make him give back our past. Take back everything that we've lost. And I won't rest until we do. Gira, dale un besito. Te has puesto muy frenético. Our new mother base. I don't know how long it'll take. A ver, está claro que no nos traicionó él. Está claro, yo creo. Se habló de Paz, que dijeron que podía ser una doble espía. Pero Paz también, yo creo que fue Paz la que les contó lo de la base. Las Seychelles, amigos, ni tan mal, Episodio 2, Diamond Dogs. Corto ha sido el primero, ¿no? Por la base también he visto, chicos, que podemos hacer muchas cosas en la base. Eso está muy bien. Evidentemente habrá cosas que haré fuera de cámara, ¿vale? Porque este juego, o sea... Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Cause. Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. He leído que este juego dura más de 150 horas. La pierna también la ha perdido, Dogs of war for 9 whole years. That ends today. Now you're not sleeping, and we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Evidentemente con todas las secundarias y todo, ¿no? Pero es un juego largo. Cypher boss, and you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Ocelot, De Ocelot sí que no me fío ni un pelo. Parece buen chat. Pueden dirigir la base, Si os digo la verdad, se parece un poco a Vixel, Un poquito. Sí, ahora quiero ver qué tal el mar está. No sé, está muy bien hecho. Yo siempre me he preguntado cómo mierdas hacen estas cosas para que flote en medio del mar, Dejadme en los comentarios por si alguien lo sabe. Coño, cuidado. Pero increíble, que esto flote. Joder. Sí, ya voy. ¿Qué pasa? Okay. This base belongs to you now. Make Diamond Dogs the force it deserves to be. Like any organization, we need good people, and we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. To start bringing people in, use this. It's a Fulton recovery device.
When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. Vale. We'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put them to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? Perfecto. Out like a light. Now approach him and extract him. La herramienta de extraer. El triángulo, ¿no? Qué bueno. Extraction complete. You can only Fulton recover someone if they're not resisting it. No dead bodies either. They don't make great recruits. Vale. The staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities. See for yourself. Open your iDroid. Select staff management from the mother base menu. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. ¿Dónde lo había dicho? Desarrollo, ¿no? Armas y ítems, eso. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? La Doesn't seem much mítica use to caja. me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a Tenéis few para more desarrollar arma, pero no para desarrollar Boss, una put the caja. iDroid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? Show them how it's done, boss. Esto es lo del CQC. Se empezó a utilizar primero en el Try 3. throwing them. It's the best way to knock someone out instantly. Manteniendo R2 podréis... tenéis tres opciones. Podéis matarlo, podéis noquearlo o podéis extraer la información. Aquí seleccionáis, por ejemplo, Where are esto. your friends? Rodito. I suppose that works too. En arriba. Good. Perfecto. Extraction complete. One thing I should mention. The Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill El them. shock podría If the weather's matarlo. unfavorable, well, they could end up going missing. Qué bueno, you can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. All right. Extract the next staff member. A este, ¿no? Extract him. Start by knocking him out, or you can put him to sleep. Traemos. No entiendo de momento lo de PMB. Boss, now that we have more people on the R&D team, its level has gone up. They should be able to develop the cardboard box now. Vale. Open your iDroid. Select weapons items under the Now select cardboard box and start development. Just be Vale. aware that development requires funds. GMP. Cajita para mí. development has finished. Ok. You can have the support unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. Vale, nos lo envían, ¿eh? Esto puede ser útil en el campo de batalla. Pero me pregunto si también funcionará con la munición, ¿eh? Ahí viene. Mi cajita de cartón. Qué bueno, And tío. there it is. Not sure what it's good for, but Miller said you know. Try it out. One last thing. The staff Vale. members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Vale. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up.
Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give the men some practice. Just come pay me a visit. Pues bueno, chicos, sinceramente yo creo que antes de continuar lo vamos a dejar por aquí.